Vamos a arrancar directo porque llegó Matías Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, director doctorado del doctorado en Ciencias Económicas de la UNSAM, y nos le tiramos a la yugular todos con preguntas como ¿cuánto aguanta esto? El dólar no sé qué, ¿por qué hay tantos argentinos afuera? ¿Por qué aparece una baja, digamos, en el nivel de pobreza si no se coincide con lo que está pasando en las casas? El empleo informal crece, pero el empleo formal... Culfa está diciendo, ya está listo, no sé, organícense y me rajo. ¿Cómo andas, Matías? ¿Bien? Bien, gracias por invitarme y felicitaciones por el premio muy merecido. Muchísimas gracias. ¿Y qué vas a decir, no? También... Pobre, ¿qué va a decir? La verdad que estoy en contra. La verdad claro, se lo merecía Flor Halfon, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Imagínate, una cosa así. ¿Qué cantidad de preguntas que tenemos todos, ¿no? Porque pasa te cuentan una cosa y en realidad sentís que está pasando otra. Entonces es muy difícil. Sí, lo que estamos viviendo es una situación como que uno ve dos economías funcionando, ¿no? Por un lado, resultados que son objetivamente claros, una baja en la inflación y eso trae beneficios y eso es indiscutible. Por otro lado, una recuperación que es parcial, que muestra un divorcio. Hay una Argentina que está muy bien, que es una minoría que uno la ve viajando al exterior, consumiendo en altos niveles, y otro sector que está padeciendo. Que uno lo que ve es que los datos que uno empieza a comparar de empleo muestran que el empleo formal, el sector privado no reaccionó, más bien está por debajo de 2023. Estamos hablando de ese empleo en blanco, registrado, que tenés tu recibo de sueldo, que te hace aporte. Ese empleo está por debajo del mismo primer trimestre de 2023. Yo digo, no comparo con 2024 porque ahí sí tuviste una caída fuerte, entonces ahí rebotaste. Ahora, respecto a antes del ajuste de Milei, estás por debajo. Y lo único que sí creció y compensó un poco esa caída es el empleo informal, el empleo justamente negro, como se lo conoce habitualmente, o el monotributista, el que trabaja en plataformas. Poco el empleo del aguante, ¿no? Eso es lo que está junto con energía, que es otro sector, uno de los pocos, te diría el único sector que realmente está funcionando bien en este tiempo, ¿no? Entonces, esto es una economía que, obviamente, es para pocos. Ahora, lo que vos decías es que esa distorsión, tal vez que los oyentes están volviendo a laburar un lunes, escuchan, y por ahí no estoy tan loco, ¿no? Hay dos Argentinas, ¿no? Hay dos economías o dos situaciones que se cuentan o se viven. Distorsiona también lo que vos decías respecto de la pregunta del INDEC sobre el trabajo, ¿no? Porque preguntas, ¿hay trabajo? Sí. Ahora, después no profundiza si ese trabajo es formal, informal, si están haciendo Uber, en Rappi. Bueno, yo contaba la cantidad de compañeros que tenemos en este gremio que complementan el sueldo con Uber o con Rappi o con la plataforma que fuese. Entonces, es engañoso en el sentido que te preguntan, ¿tenés laburo? Sí, genial. No baja el nivel de empleo. No, sí, pero a ver, obviamente, por ahí lo que uno puede tener como un dato no del todo claro es que el desempleo subió, pero no tanto. Ahora, sí, cuando uno empieza a analizar con más detalle los datos del INDEC, de hecho la semana pasada hubo nuevos datos, efectivamente comprueba esto, que digamos, el desempleo subió poco, pero lo que subió mucho es la precarización laboral. Es decir, los empleos que se crean son empleos, llamémoslo, de mala calidad. Empleos informales, sin cobertura social, en negro, como se los conoce habitualmente, o en sectores que no son los que uno permite avisorar un crecimiento de largo plazo. Es decir, dentro de la promesa, que planteada por Milei, yo bajo la inflación, ordeno la economía y esto vuela, incluso con algún comentario poco feliz. El pedo de buzo era. Claro, esas cosas. Pedo de buzo, sí. Todo eso no está pasando. Insisto, hay dos Argentinas, hay un sector que está viviendo una fiesta, sobre todo porque el año pasado hubo un fuerte rebote en los mercados financieros, porque pocos sectores como energía está funcionando bien. Ahora el resto, es una economía de aguante, y cuando uno la proyecta a futuro, no encuentra los factores de crecimiento, porque uno ve una economía con atraso cambiario, con poco incentivo al desarrollo de la producción en su conjunto. Así que es un panorama difícil para el laburante y para los sectores productivos. Y Matías, hoy o ayer en realidad Stiglitz, Premio Nobel de Economía, dijo que todo esto va a una nueva crisis de deuda, que Javier Milei bajó
la inflación con el nuevo préstamo del Fondo Monetario y que todo esto va a terminar en una crisis de deuda. Pero cuando hablas con algunos gobernadores dialoguistas, si querés, o no oficialistas, pero con diálogo con la Casa Rosada, te dicen, en el mediano plazo esto levanta y explota porque el gas de Vaca Muerta, porque el cobre, la cordillera... Digamos, hay motivos para ser optimistas en el mediano plazo de que estamos, no te digo condenados al éxito, pero ¿qué va a primar más? ¿Lo que dice Stiglitz, que vamos a una crisis de deuda, o Vaca Muerta y los recursos naturales de Argentina son tan potentes que de una forma u otra vamos a estar mejor? A ver, como todas las cosas hay aspectos que son correctos. Vaca Muerta es una realidad, está creciendo y cada año estamos mejor. Digamos, teníamos un sector como energético que era muy deficitario, o sea que al país le costaba 7.000, 8.000 millones de dólares todos los años de pérdida. Se equilibró en 2023, justamente gracias a la terminación de varias obras, el Plan Gas y el gasoducto, y hoy es superavitario. Va a seguir creciendo con este esquema. Ahora, no es que te va a dar 30.000 millones de dólares más de un año para el otro. Va a ir de a poquito incrementándose. Algo parecido puede ocurrir con la minería. Todavía no lo hemos visto, todavía no hay una gran inversión desatada. Sí hay muchos proyectos que empezaron la parte de exploración y probablemente arranquen y ojalá arranquen pronto. Ahora, todo esto es una economía, llamémosla cordillerana. Es decir, como está armado el esquema, no es que vamos a ver ese bienestar en las grandes ciudades. Ese es el problema que yo veo, que son sectores que generan mucho impacto local, en Neuquén, en Catamarca, en Salta, pero que para que genere un desarrollo integral del país necesitas que también impulsen todas sus industrias proveedoras. Ahora, como se armó el RIGI, por ejemplo, se habilita a que esas inversiones compren todo afuera. Con lo cual, el impacto que puede tener en la industria, que sería buenísimo que lo tuviera, va a ser muy limitado con este esquema que implementa este gobierno, donde además tenés atraso cambiario, que es obviamente el punto donde iba la reflexión de Stiglitz, ¿no? Es decir, yo no sé si va a haber una crisis de deuda, sí lo que creo que hay un problema serio de desbalance de divisas. Es decir, es una realidad. Vos tuviste al principio del gobierno de Milei acumulado en reservas, la gastaron en poco tiempo. Después vino el blanqueo, entraron 20.000 millones de dólares. Y digo, bueno, un flor de blanqueo, 20.000 millones. En marzo se ven terminado. Ahí vino el crédito del fondo, más otros organismos, 15.000 millones. ¿Cuánto va a durar? Esa es la discusión permanente, ¿no? Como que es un esquema donde efectivamente está todo medio atado con alambre, sosteniendo un dólar barato artificialmente, porque la verdad es que no hay una oferta de dólares que hoy permita decir, sí, mira, este dólar es un dólar de equilibrio, como dice el gobierno. Pues si fuera de equilibrio, bueno, no habría ningún tipo de intervención. No habría intervenciones del Ministerio de Economía concentradas en el mercado de futuros, no habría ningún tipo de maniobras de ese tipo. Entonces, evidentemente, este es un esquema que desde lo financiero está atado con alambres. Y desde lo productivo, bueno, está claro, tiene muy pocos sectores ganadores. Ahora, pero Matías, cuando uno habla con dirigentes o escucha discursos públicos de algunos dirigentes o los empresarios que van y aplauden los distintos discursos de Milei, son empresarios, muchos que producen acá en Argentina, que prefieren este esquema, con las dificultades que vos planteás, a cualquier otro esquema del peronismo o a lo último que puede ofrecer el peronismo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que evidentemente en eso hay una reflexión crítica, autocrítica, que se hace más o menos presente respecto a lo que ha sido el mal manejo respecto a la inflación. Sin duda, creo que la inflación es un problema que en Argentina reaparece ya hace unos cuantos años, 2007. Tenemos una inflación de 2 dígitos, fue increyendo, Macri la llevó del 25 al 50, después terminó en el último periodo del Fernández cerca del 200%. Bueno, esto claramente era un problema que necesitaba una resolución. La pregunta es, primero, si con este esquema Milei lo va a resolver. Claramente lo mejoró, no hay ninguna discusión. La discusión, me parece, adelante es si esto es sostenible, y la segunda discusión inmediata es cuáles son los condicionantes para el mercado laboral y para la producción. Porque claramente la gente lo que va a pedir inmediatamente, que diga, ok, bajaste la inflación, es bueno, pero quiero laburo, pero quiero una oportunidad para adelante. O y eso es lo que este esquema no está funcionando. En el bolsillo, ¿no? Digo, no quiero, mirar para otro lado, estamos hablando con Matías Culfas. Cuando aparece, digamos, hombres como Culfas a opinar, lo que suelen decir desde el gobierno es, flaco, correte, tuviste tu momento, fuiste parte de la gestión que dejó ese 200% de inflación,
dejarnos hacer a nosotros, hicieron todo mal y van a llevar a la Argentina al fracaso. ¿Qué respondes ante esto? Porque digo, es como, dicen, bueno, yo no te estoy hablando en potencia, estoy hablando de algo que hice. Ustedes están hablando de algo que hicieron y así perdieron las elecciones. Y así dejaron la economía. Bueno, primero, vamos a hablar todo porque estamos en democracia. Entonces, No, esta más cosa de que no lo digo por vos, lo digo justamente por el gobierno que tiene esta actitud. Digo, yo también fui funcionario y veía un montón de gente decir barbaridades, datos inexactos o mentiras. Y bueno, son las reglas de juego, estamos en democracia. Entonces, eso funciona de esa manera. Segundo, a mí me pueden decir muchas cosas, pero no que no he tenido visiones críticas y autocríticas. Es decir, la verdad que en todo momento he planteado que el peronismo tiene que hacer una reflexión crítica. Lo hice incluso estando en el gobierno, que había que darle bola a la inflación, que la mirada de los controles de precios era una mirada limitada, que digamos que el control de precios puede ser una herramienta auxiliar, pero nunca es lo que va a contener la inflación. Precios cuidados, ¿no? Claro, precios cuidados me parece que es una herramienta que te sirve con un programa antiinflacionario atrás. Eso solo no te va a arreglar la inflación. Va a ser un parche para un periodo particular. Digo, son todas cosas que, a ver, nuevamente, me parece que acá la discusión no es importante lo que uno dijo o no dijo. Yo mirando para adelante, y en eso sí digo, yo me siento con autoridad para hablar porque muchas de estas discusiones las di en su momento, no es que se me ocurren ahora espontáneamente, ¿no? Ahora digo, yo valoro que el gobierno haya bajado la inflación, no estoy negando algunos de los logros que ha tenido. Lo que digo es, me parece que por este camino la historia muestra, porque esta receta no es nueva, esta receta de atraso el tipo de cambio, contraigo deuda en el exterior y bajo la inflación, ya la aplicó Martínez de Oz en la última dictadura militar, la aplicó Menem y Cavallo y la aplicó Macri con Sturzenegger y Caputo. Y en los tres casos pasó lo mismo. El país terminó con crisis de deuda, es decir, de sobreendeudamiento, con una tremenda crisis en el sistema productivo, pérdida de industrias, pérdida de puestos de trabajo y problemas serios en el mercado laboral, ya sea por aumento del desempleo o del empleo precario. Entonces digo, por lo menos tenemos que tener una mirada respecto a qué hacer con eso, anticiparse, porque digo, no es nuevo esto. Perdón, ¿es la misma fórmula, Ulfas? Digo, pregunto, vos decís, esto pasó con Martínez de Oz, pasó con Menem, pasó con Macri. ¿La fórmula que está aplicando el gobierno de Milei es la misma? Yo creo que sí, con una sola diferencia. ¿Que sí? Sí, hay una sola diferencia, que es la que el gobierno enfatiza. El gobierno dice, esta vez es diferente porque esta vez tenemos superávit fiscal. Eso es lo que dice. Pero te digo dos cosas. Primero, el superávit fiscal no le resuelve el problema de la falta de dólares. Y está clarísimo. Es decir, ¿por qué? Si tienen superávit fiscal, que lo tienen desde el principio, en eso Milei no mintió y cumplió. Dijo, no gasta, traduciendo. No gasta más de lo que entra, sí, ¿no? Sí. No más gasta o menos más de lo que entra. Gasta, sí. Claro, gasta aproximadamente lo mismo que lo que recauda. Eso lo prometió y más o menos lo cumplió. Después digo por qué más o menos, pero digo, en principio lo estaría cumpliendo. Ahora, la pregunta es, si esto es así, ¿por qué tuvo que ir corriendo al Fondo Monetario Internacional a pedirle 15.000 millones de dólares? ¿Por qué le fue a pedir, está rascando la olla todo el tiempo? Si con el superávit fiscal supuestamente alcanza. Pues evidentemente no alcanza porque tiene un tremendo desbalance de divisas. Y esto también le pasó, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Chile implementó en el año 79, 80, 81 un plan muy parecido a este y terminó con una crisis de deuda fenomenal, es decir, devaluación, sobreendeudamiento externo, crisis financiera, y todo esto le pasó con superávit fiscal. O sea, con esto quiero decir, no es que estoy diciendo que no importen las cuentas fiscales, yo creo que en este momento no te queda otra que ir a equilibrio fiscal. Ahora, la realidad es que con eso no te alcanza. Si vos tenés un dólar reconte atrasado, esa es tu ancla, te pasa esto, tenés un montón de argentinos importando, yéndose de vacaciones al exterior, los turistas que venían para acá y gastaban un montón de dólares y decían bienvenido sea, y aparte consumían acá, están desapareciendo. Horrible la temporada, ¿no? Además hay que decirlo, vacaciones de invierno, creo que la leía Raberta el otro día, pero creo que hablaba de un 30%, 25% de ocupación en Mar del Plata. Sí, estamos viendo cosas que, bueno, que son consecuencias de esta Ha pedido turismo interno también, no solamente turismo estoy interno, hablando de los que traen los dólares de... Y muchos de los que tienen para irse se van al exterior. Y los que tienen para venir dicen, no, es carísimo Argentina. ¿Cómo voy a ir a gastarme esa plata cuando tengo otros destinos de la misma calidad, muchísimo más barato que Argentina? Y cuando decís que el dólar está atrasado,
lo cual podemos percibir todos, ¿no? Porque ya vivimos unos cuantos años acá. Digamos, también lo que sabemos es que cuando se equipara, cómo hacer para que todo el precio del dólar no se vaya a los precios, digamos, para que la baja inflación no siga cayendo y vuelva a subir. Sí. ¿Hay manera o no? A ver, yo creo que en ese sentido la apuesta del gobierno es que una economía que se va desinflando, bueno, cada corrección futura del tipo de cambio tiene menos impacto que cuando tenés una inflación. O sea, no es lo mismo mover el dólar cuando tenés una inflación mensual de 1 o 2% que cuando tenés una inflación del 5, 6 o 7. Ahí claramente el impacto es mucho mayor del traslado a precios. Creo que esa es la apuesta, me imagino. Porque realmente, insisto, vos mirás esa situación y decís, mira, bueno, desde la salida del cepo, la salida parciales y para las personas físicas, tenés todos los meses una compra de dólares de 2.500 millones por mes aproximadamente. Esto es gente de compra para irse al exterior o para ahorrar. Bueno, todo eso son menos dólares, son los dólares que entran por la cosecha que se van a otro lado, que el central no los acumula y tiene cada vez menos capacidad de fuego. Matías, el sábado, Matías Culfas, con él estamos hablando, el sábado fue la inauguración de la exposición rural, vos estuviste ahí, frío, mucho sombrero, mucho poncho, y las promesas sin Victoria de Villarroel y con Cristina ninguneando a Pérez, qué sé Jorge yo, Macri, sí, bien. Entre otras cosas. Ninguneando a Jorge Macri, por otro lado, eso lo hablamos en otro momento, y las promesas de Milei para el sector, los anuncios, la baja de retenciones para casi todos los productos y para la soja, que era lo que no se sabía que se iba a suceder, bueno, bajó del 31 al 26. Claro, la dejó antes del último momento, la llevó al mismo nivel que antes del último momento de la soja. El capo celebra. Escuchemos juntos a Nicolás Pino, que valoró la baja de retenciones. La verdad es que tomaron una medida acertada. La pregunta es acertada para quién, le quiero preguntar a Culfas, dale. La verdad que tomaron una buena medida, una medida acertada. Una medida acertada porque estamos a poco tiempo de empezar a sembrar de vuelta todo lo que es el maíz, la soja. Y la verdad que ahí agarrás y haces las cuentitas, porque esto básicamente son cuentas, ¿no? Cuentas. Y esto impacta bien, te da ánimo a decir, bueno, vamos de vuelta. Bien, le preguntaba a Culfa fuera, pobre, no va a venir más. Y los oyentes también están en el chat. Todos tenemos preguntas. No, te preguntaba, digo, si efectivamente tiene margen para bajar las retenciones al campo. Son decisiones, le bajo las retenciones, pero veto el aumento de los jubilados, digamos, o no son equiparables. No, para Milei no. Milei es libertario. Para Milei no existe la justicia social. Es decir, lo que existe es la libertad de mercado. Y después, bueno, cada cual que haga su camino. No hay una mirada. Esa mirada que tenés vos tiene que ver con una valoración de que son importantes los jubilados, los enfermos de cáncer. Pero objetivamente, eso es lo que yo trato de pensar en los números, ¿no? Que si son objetivos o no. Vos decís, tiene para bajar las retenciones, pero no para el aumento de los jubilados. Eso tiene que ser objetivo, ese es un número que me tendrías que poder dar, doctor, en no sé qué cosa. No, estás al frente del doctorado en la USAM. Sí. Con Matías Culfa. No puedes dar ese número. Esto tanto es de retenciones, esto tanto es de jubilados. Esto lo puede hacer, esto no lo puede hacer. Vos decís que es una mirada de justicia social que no es válida para el análisis. No, para nada. Él piensa que hay que reducir. A ver, yo te voy a decir una cosa para hablar con mayor objetividad posible. Yo creo que efectivamente las retenciones quedaron muy altas. Quedaron altas porque además los precios internacionales bajaron y había muchas zonas del país, zonas productivas, donde la rentabilidad estaba medio al borde. Entonces yo creo que algo... Pero nuevamente, el tema es cuál es la estrategia hacia futuro. Acá no veo una estrategia productiva. Esa creo que es la cuestión de fondo. Yo creo que efectivamente es correcto dar una mirada. Ahora, ¿qué pasa con otros sectores, no? Porque hace poco tiempo fueron algunos sectores industriales también a plantearle al gobierno, por ejemplo, que era importante bajar otros impuestos, ¿no? Aportes patronales para la producción de textil, indumentaria. Y la respuesta que le dieron es que no, que a ellos no les interesa tener una mirada de política sectorial. Los impuestos bajan para todos. Y de repente anuncian una baja de impuestos al campo. Que vuelvo a decirte, me parece que está bien analizar eso. Y yo creo que en todo caso la discusión pasa por otro lado, pasa por ver de qué manera también reforzamos otros ingresos para los sectores más postergados de la sociedad. Yo insisto, creo que
acá hay dos cuestiones. Una es que estamos con un gobierno que tiene una ideología totalmente distinta a la que vos estás pensando, en la que yo pienso. Es decir, la justicia social para mí es importante, para vos también, y un Estado que pueda redistribuir es importante. Bueno, esto en mi ley no está. En mi ley es si los jubilados da para pagarle 2,50 pesos, bueno, es lo que hay. Y en todo caso el campo que gane toda la que pueda, la industria que gane la que pueda, cada vez están ganando menos, cada vez hay menos margen para ese tipo de negocio. Entonces digo, bueno, creo que así no se construye un país. Del mismo modo que pienso que la discusión de destruir al Estado es una discusión absurda. Todo el mundo lo que está discutiendo en todo caso es cómo armar estados eficientes, estados que tengan el tamaño correcto, adecuado, ni muy grande, ni que desincentive la inversión privada, pero tampoco que sea un vale todo, porque la verdad es que después decir, bueno, ¿cómo es? Yo lo estoy viendo cuando recorro la Argentina, ¿no? Cuando voy al interior, son un desastre las rutas. ¿Cómo vas a hacer para sacar la producción minera? Todo esto que hablábamos recién, ¿no? Vamos a producir litio, como si fuesen cobre, compartimentos buenísimo. estancos. Produzco esto, pero no me preocupo después de cómo lo traslado. Sí, Claro. hay rutas que realmente son un peligro. Son un peligro y espero equivocarme, pero parecería que vamos a tener un incremento de los accidentes, pero de manera drástica. Entonces, ojalá no ocurra. Ahora, digo, la verdad es necesario, digamos, hay países que hacen obra pública con diferentes maneras. Algunos dicen, bueno, lo hacemos con el presupuesto público, con estos mecanismos de transparencia. Otros dicen, no, vamos a hacer mecanismos mixtos, con inversión pública y privada. Lo que no existe en ningún país del mundo Es que no se haga. obra pública, que el Estado se desentienda, porque obviamente vos podés decidir en tu casa, bueno, voy a hacerme un ambiente más si tengo espacio. O voy a ampliarme, si los que tienen la típica casa urbana, me hago una habitación en el fondo. Lo que hiciste es que digas, no, yo voy a hacer otra calle, voy a pavimentar la calle, porque la calle es de todos. Entonces, no queda otra que el Estado sea el que organice la obra pública. Después puede haber mecanismos mixtos de financiamiento. Ahora, lo de este gobierno, también lo que hace acá es retroceder, tanto que habla de competitividad, productividad. Esto es sumamente negativo, porque, insisto, vamos a tener problemas para trasladar la producción agrícola, la producción minera, la de vaca muerta, al no haber infraestructura adecuada. Después de la tanda le vamos a preguntar, con Nat, le vamos a preguntar a Carelli, a Álvarez Rey y a Culfa, lo que le preguntaríamos en la puerta del colegio, ¿no? Si nos lo encontráramos, llegan a las elecciones, ¿no? El condimento político de las elecciones, tanto de septiembre en la provincia como las de octubre, en esto de, y bueno, pero si llegan las elecciones, después ¿qué hacemos, no? Dale. Hey, vos.